Hola, buenas a todas y todos. Aquí estamos una vez más desde Infectología Chile y hoy quiero conversar con ustedes un tema bastante interesante. Un tema, un momento, vamos a poner el puntero láser. Un tema bastante interesante y bastante problemático, pues hoy está causando muchos problemas el tema de las variantes de SARS-CoV-2. Como todos sabemos, hemos tenido distintas variantes, distintas cepas, distintos linajes, como se le ha llamado de distintas formas, y esto es un tema de preocupación mundial, que incluso se dice que pudiesen ser dos pandemias en paralelo, pero lo vamos a ver más en detalle. Recordarles siempre nuestras redes sociales, infectología.chile en Instagram, Infectología Chile el canal de YouTube y el mail para cualquier duda que tengan o que quieran consultar, material, etcétera. Como les dije, lo que viene a continuación es grave y es muy, muy grave. El tema de las variantes y la aparición de nuevas mutaciones es algo que está causando problemas eh, ante el avance de la ciencia. No sé si ustedes conocen el juego Plague Inc., donde eh, va un virus, una bacteria infectando el mundo a medida el mundo va generando la cura y hay como una competencia. Bueno, algo así está sucediendo. A medida hemos avanzado en tecnologías de vacunación, hemos avanzado en tratamientos, en terapias de soporte, el virus ha ido mutando y se ha hecho un poco más difícil de manejar. Para ello, quiero partir recordando sobre los coronavirus. Y que recordar que el coronavirus es un virus de ARN, de hebra simple, de polaridad positiva, del grupo 4 de Baltimore, de morfología esférica, que tiene envoltura, lo cual hemos comentado en ocasiones anteriores, que es llamativo, pues los virus con envoltura suelen ser más susceptibles al ambiente, a degradarse, sin embargo este no. Corresponde a la familia Coronavirinae, subfamilia Coronavirinae, y posee cuatro géneros, alfa, beta, gamma, delta, de los cuales, perdón, beta coronavirus es SARS. ¿Qué es lo que vemos acá? Tenemos cierto coronaviridae, de los cuales derivan dos familias, coronavirinae y torovirus, y de los coronavirinae, el linaje, el género beta contiene el linaje de SARS y de MERS, que esto claramente, después de la pandemia, va a modificarse, pues, como vamos a ver, hay una infinidad de linajes nuevos, los cuales van a tener que ser reclasificados. Eh, Quiero detenerme un poco en lo que es replicación viral, porque es acá donde está la clave del porqué de las variantes y las mutaciones. Como sabemos, para que coronavirus, o más bien para que SARS-CoV-2 pueda ingresar a la célula, en el epitelio pulmonar o en células que contengan el receptor para la enzima convertidora en angiotensina 2, necesita este dominio de unión, la región dominio de unión de SARS-CoV-2, que es una proteína, y como proteína tiene aminoácidos, ¿cierto? Estos aminoácidos pueden mutar, pueden haber cambios. Por ejemplo, lo vamos a explicar más adelante. Acá hubo el cambio del aminoácido denominado con la letra E en la posición 37 por aminoácido K. Esto va a generar cambios estructurales en la proteína Spike que pueden o no generar cambios que sean clínicamente significativos, ya sea en la neutralización, en la afectación de anticuerpos neutralizantes, en el favorecimiento de la entrada viral, en distintas acciones que pueda tener la proteína Spike. Por eso es que las mutaciones que afectan a la proteína Spike son de especial relevancia y hay que tener en consideración esta proteína. Esta es la filogenética de SARS-CoV-2 actualmente. Estos datos son sacados de la plataforma o la iniciativa NextStrain, el cual es un poco una plataforma de epidemiología molecular que nos permite ver cómo ha sido la evolución y la divergencia de los distintos clados. Clado es un grupo de organismos que componen características genéticamente similares. Y como vemos, antes teníamos 5 clados, me recuerdo al comienzo de la pandemia, hoy día tenemos todo esto. Y ojo, que hay diferencias en la nomenclatura. No hay un consenso oficial, disculpen, entre clado, linaje, variante, cepa,
se están utilizando los términos de manera indistinta, pero esperemos pronto llegar a un consenso. Esta es la nomenclatura NextTrain. La nomenclatura G-Side es lo que conocemos como los clavos G, H, GH, etc. Todo partió desde el clado 19A, desde el cual fueron divergiendo los distintos hasta tener todas estas cepas que han sido secuenciadas e identificadas como clados o grandes grupos filogenéticamente similares. Y esto lo vemos acá. La idea de esta diapositiva no es que lean lo que está acá, sino para que dimensionen la magnitud de variantes que existen respecto a coronavirus. Esto son los linajes derivados de pangolín. Es una cantidad increíble, de los cuales, por ejemplo, vemos B.1.177.7, hay dos aparte, entonces esto es enorme. Quiero que primero dimensionemos la cantidad de variantes que existen, pero no todas las variantes son problemáticas para la salud pública. Acá lo vemos mucho más simplificado. Tenemos, cierto, que como les mencionaba, todo partió del 19A, del cual divergió el 19B y se mantuvo el 19A, pero salió el 20A. Del 20A salió el 20B, 20C, 20E, se mantuvo el 20A, y así, hasta que tenemos estas últimas variantes. Como les dije, esta ilustración filogenética de clados es según la definición de NextTrain, esta iniciativa. Esto es un poco la filogenética de, como el árbol genealógico, por decirlo de algún modo, de SARS-CoV-2. Y ahora entramos de lleno a lo que son mutaciones. ¿Qué es una mutación? ¿Por qué hablamos tanto de mutó la cepa ha mutado, es más peligrosa, es menos peligrosa, es más contagiosa, es menos contagiosa? La mutación, como dice acá, es un evento natural y esperado. Normalmente, como todo en biología y en los seres vivos, se adaptan al medio ambiente. Y particularmente los virus de ARN tienen una capacidad excepcional para adaptarse a las condiciones adversas del medio ambiente, puesto que la inestabilidad de sus RNA polimerasas virales les confiere una resistencia o una característica evolutiva superior a otros organismos para poder mutar y adaptarse. Entonces, desde que se inició la caracterización genómica, como dijimos y vimos en las diapositivas anteriores, hemos identificado diferentes clados o linajes o variantes. Pero hay ciertas mutaciones que definen clados específicos que pueden causar problemas para la salud pública. Pueden aparecer además mutaciones adicionales dentro de un clado que ya estaba mutado. Y ahí hablamos de variantes. Entonces, como les dije anteriormente, la denominación de clado, linaje, variante, etcétera, son arbitrarios y no corresponden a una jerarquía taxonómica oficial. Sin embargo, como vimos en ese árbol genealógico, por decirlo de algún modo, nos hacemos una idea de cómo ha ido divergiendo la cepa inicial hacia las siguientes cepas. Para hablar de mutaciones, como les mencioné, teníamos, ¿cierto?, la proteína spike, el dominio de unión en la proteína spike, que es una proteína, y como toda proteína, está compuesta por aminoácidos. Estos son todos los aminoácidos que existen, su abreviatura y la letra. Y es la letra la que nos va a importar a la hora de entender la nomenclatura, que voy a pasar a explicar, cómo se interpretan y cómo se leen las mutaciones, y esto aplica no solo para coronavirus, aplica para el VIH, por ejemplo, también nosotros leemos las mutaciones así. Para que entendamos un poco las mutaciones tenemos que no sabernos de memoria, siempre podemos consultar la tabla, pero saber a qué corresponde cada letra, a qué aminoácido, para saber cómo mutó y posteriormente en estudios de docking molecular o de bioinformática podemos tridimensionalizar esto y hacer simulaciones para ver, por ejemplo, si los anticuerpos neutralizantes van a ser o no efectivos contra estas nuevas variantes. Ejemplo clásico, esta mutación es bastante frecuente, N501Y. ¿Qué significa esto? Significa que inicialmente en la proteína spike, esto es para la proteína spike, en la posición 501 del aminoácido, recordemos que las proteínas tienen un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Vamos contando en ese orden. Entonces, en la posición 501 existía el aminoácido asparagina.
Y este fue cambiado por el aminoácido tirosina. Por lo tanto, ya no tenemos una asparagina en la posición 501, sino tenemos una tirosina. Esto va a llevar a un cambio conformacional en la proteína spike que puede o no generar los problemas que ya hemos mencionado, que son, por ejemplo, que los anticuerpos neutralizantes no sean efectivos, que favorezca la transmisión o lo haga más contagioso, como lo que sucede con la mutación de 614G, si no me equivoco, que es parte de la variante británica, que lo hace aproximadamente un 30-50% más contagioso. Y vuelvo a poner este ejemplo de el receptor o la proteína spike, donde está el dominio de unión de SARS-CoV-2, y acá como vemos, ¿cierto? Les mencioné la letra, el número, que es la posición del aminoácido, y la otra letra, que fue cómo se realizó el cambio, esta sustitución. Se llaman mutaciones puntuales de single nucleotide. Y acá este es el genoma de SARS-CoV-2. Como vemos, tenemos el marco de lectura abierto 1A, marco de lectura abierto 1B, el marco de lectura para la proteína S, el marco de lectura 3A, ¿cierto? M y los demás. Acá lo que vemos en el eje X es el largo de nucleótidos, ¿cierto? De este genoma, y en el eje Y vamos a poder ver la diversidad, es decir, qué tan diverso o qué, como en palabras simples, qué tantas mutaciones han ocurrido y en qué genes, en qué segmentos del genoma. Destaca, si se dan cuenta, la proteína Spike, que es la proteína de unión al receptor de angiotensina 2 en las células, donde hay más mutaciones, al igual que en la proteína N, y en el marco de lectura abierto 3A han habido ciertas mutaciones específicas que se han detectado con alta frecuencia. Y es lo que les amplifico acá la imagen. Spike es la que más presenta diversidad de mutaciones, y esto es complejo, y es un escenario complejo y grave, puesto que nuestros targets farmacológicos mediante la vacunación, la inmunización pasiva con anticuerpos neutralizantes monoclonales, por ejemplo, se pueden ver afectadas por estas mutaciones. ¿Qué variantes existen? Esto también de NextStrain, una plataforma estupenda, excelente para poder hacer análisis de epidemiología molecular. Tenemos todas estas variantes, de las cuales van a destacar la B.1.1.7, mejor conocida como la variante británica, la B.1.351, la variante sudafricana, y la P1 o variante brasileña, de la cual hablaremos en detalle, pues es un tema que nos compete a nosotros como territorio sudamericano. Pero considerar que existen todas estas variantes de interés clínico. Comencemos con la variante 1.1.7, también conocida como la variante británica. ¿Qué pasó acá? La mutación que les mencioné, ¿cierto? La N501Y, donde se reemplazó la asparagina por una titosina en la posición 501, y además tiene la mutación de 614G que les mencioné, que le da mayor transmisibilidad, hace que sea mucho más transmisible el coronavirus. De hecho, se caracteriza por ser un 50% más transmisible. Y si se dan cuenta, tenemos acá un mapa de dónde está distribuida esta variante. Está distribuida en todos los continentes. En África se debe principalmente a problemas o a déficit en técnicas, en recursos para poder hacer la detección molecular, pero en Chile la tenemos, está en circulación. Y es lo que les quiero mostrar acá, donde dice local transmission, tenemos en Chile transmisión local de la variante británica. Por eso puede ser una de las hipótesis el aumento de los casos. La presencia de la variante británica pudiese explicar en parte el aumento de los casos, pues esta es mucho más transmisible. Tenemos la variante también B.1.351, conocida como la variante sudafricana, que hasta la última información disponible en NextStrain no está presente en Chile, solo en una de las Guyanas, obviamente en Sudáfrica,
pero esta mutación, o sea, esta variante tiene una mutación, la E484K, que puede afectar la neutralización de la proteína Spike por anticuerpos monoclonales. Estos pueden ser por vacunación, cierta inmunización activa, o por inmunización pasiva mediante ya sea plasma convaleciente o anticuerpos monoclonales sintetizados en laboratorio. Esta es la distribución, como les dije, gran parte, bueno, Sudáfrica, África, Estados Unidos, Canadá, Oceanía, Europa, y en América estamos relativamente libres, salvo Guyana, eh, de la variante sudafricana. Y tenemos la gran y temida variante P1, o variante brasileña. Y acá interesante es un poco la historia de cómo se generó esta variante, que tan brasileña no es. Es una variante compartida brasileño-japonesa. ¿Por qué? ¿Cómo surgió? Primero decir que la variante P1 es rama del linaje B.1.1.28. Y este se reportó por primera vez en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, porque fueron 4 viajeros de Brasil que fueron a Japón, y en Japón se está realizando detección de rutina en los aeropuertos, específicamente en el aeropuerto de Haneda, cerca de Tokio, y se encontró que estos pacientes brasileños portaban mutaciones, 3 mutaciones específicas, que era una constelación de mutaciones bien especiales, la K417T, la E484K y la N501Y, que hemos visto que está presente en casi todas las variantes de significancia clínica. Todas estas afectan al dominio unión de la proteína Spike. ¿Y qué pasa con la variante P1? Y es que existe evidencia que estas mutaciones pueden afectar dos cosas: la transmisibilidad, es decir, hacerla más transmisible, y el perfil antigénico, lo que hace que sea más difícil de neutralizar, ya sea por inmunidad natural por contagio, por inmunidad activa inducida por vacunación, o por plasma convaleciente, o por anticuerpos monoclonales sintetizados en laboratorio. Esto lo copié textual, que fue parte del estudio que se hizo cuando en Manaos, ¿cierto? Estuvo esta crisis de altísima mortalidad y muchos casos en Brasil, del cual yo creo que todos nos hemos enterado mediante las noticias o leyendo los artículos científicos que han salido, y ellos dijeron en su momento que hemos detectado una nueva variante. Esto fue en diciembre en Manaos. Manaos es una zona del Amazonas de Brasil, queda más hacia el norte de Brasil, norte y hacia el centro, con tasa de ataque muy alta. La tasa de ataque es el número de casos, ¿cierto? En un área determinada, eh, básicamente eso. Y el nuevo linaje le llamaron P1 y se dieron cuenta cuando hicieron como la regresión, que era descendiente de esta variante, que tenía la constelación de mutaciones, perdón, única, que fue la que les mencioné, la E484K, la K417T y la N501Y. Estas 3 mutaciones de importancia biológica definían a la variante P1. La mayor diversidad, ¿cierto? Fue en las fechas de muestreo más tempranas de P1, y Manaos corroboró la información de los casos más recientemente detectados en Japón. Y así hicieron la trazabilidad y se dieron cuenta, ok, estos fueron los viajeros que fueron a Japón. En Japón, obviamente, también hubo transmisión, y posteriormente, cuando regresaron, se dieron cuenta que ya había circulación de la variante P1 en Brasil. Es un fenotipo nuevo y que lamentablemente tiene un aumento en la transmisibilidad y además proporciona la reinfección, porque al parecer esta constelación de mutaciones no generaría una inmunidad tan definitiva. O sea, podríamos reinfectarnos perfectamente con esto, y tampoco sabemos a la fecha si una reinfección, haciendo la analogía, por ejemplo, con lo que pasa con dengue, pudiese conllevar a una respuesta inflamatoria aún más potenciada, con consecuente tormenta de citoquinas. Eso aún está por verse, pero es importante tenerlo en consideración. Esta es la distribución de la variante P1. Obviamente en Brasil hay transmisión local. En Chile tenemos un estatus desconocido. Si bien tengo entendido, hay una secuencia ya descrita en Chile. Estos datos no están tan actualizados, pero aparentemente ya hay una, por lo menos, un paciente con la variante de Manaos.
En Argentina hay casos importados y bueno, en México tenemos ya también la transmisión local de la variante brasileña. ¿Cuál es la importancia de la variante P1 y por qué hago tanto énfasis? Esta ha sido informada en 36 países, 30 países tienen la secuencia, y dentro de los países, como les decía, si se dan cuenta, acá está Chile, ha reportado 6 secuencias de la variante P1, obviamente fue detectado por primera vez en Brasil, y la primera muestra fue tomada el... Acá me confundo porque las fechas ellos las ponen al revés. El 12 de... Perdón, el 4 de diciembre de 2020. Este es el perfil de mutaciones de la variante P1. Si se dan cuenta, pongo acá la constelación de las 3 principales mutaciones que afectan a la proteína Spike. Sin embargo, tenemos otras mutaciones puntuales. Esto es single nucleotide, la P, no recuerdo bien de qué es, me comprometo a buscarlo bien, pero son mutaciones puntuales de nucleótidos. Single nucleotide mutation era la abreviación. Pero tenemos mutaciones en distintos aminoácidos, porque ya dijimos que la letra es aminoácido, posición, aminoácido. El aminoácido de la cepa salvaje original, la posición en la cual cambió y el aminoácido por el cual fue reemplazado. Casi todas afectan a los spike, lo que es preocupante, pues acá está el tema con la transmisión y, y el perfil antigénico y la posibilidad de que las vacunas ya no sean tan efectivas o directamente no sean efectivas. También tenemos mutaciones que afectan a la proteína N, no sabemos si son clínicamente significativas. Tenemos mutaciones que afectan al marco de lectura abierto 1AB. Esto nos podría provocar dificultades en la detección mediante las técnicas de PCR, porque la PCR, la RT-qPCR, lo que hace es detectar, depende del kit, eso sí, marco de lectura abierto 1AB, proteína E, proteína N o proteína Spike, proteína E y marco de lectura abierto, va a depender, pero pudiese generar problemas en la detección. También tenemos algunas que afectan al marco de lectura abierto 3A y al marco de lectura abierto 8, que este marco de lectura abierto inicialmente se vio que pudiese tener componentes o participar en la presentación antigénica o alteraciones en el complejo mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, sería interesante ahondar un poco más en la mutación o en cuál es la fisiopatología de la mutación que provoca esta mutación en el marco de lectura abierta. Y tenemos la deleción 11288.2.9. ¿Cuál es el número de secuencias registradas en cada país? Y por número de secuencias me refiero a las cepas que han sido secuenciadas e identificadas como variante P1. Esto está en escala logarítmica, como se pueden dar cuenta. Acá dice que la altura de la barra es el número registrado y los números sobre la barra son los recuentos sin procesar. Entonces, en Chile tenemos 6 recuentos sin procesar. Y tenemos aproximadamente entre 8 y 9 ya números registrados. Esto es bien peligroso. Y acá yo quiero hacer énfasis con las medidas de prevención, porque, y lo vamos a ver un poquito, ya estamos terminando al final de la presentación. La presentación era breve, pero es más que nada por la crisis que estamos viviendo con el tema de las variantes. Es que los virus mutan, los virus se adaptan. Y hay un concepto que quiero que tengan claro y que le den vueltas también, que es el concepto de las pandemias por virus de ARN. Virus influenza, virus ébola, virus SARS, virus MERS, virus Nipah, virus SARS-CoV-2, son todos virus de ARN. ¿Y por qué? Por lo que les explicaba en un comienzo. La inestabilidad de las RNA polimerasas virales generan una propensión a que estos virus muten con mayor facilidad. Por lo tanto, de no contenerlos precozmente o de no tomar las medidas de prevención adecuadas, no vamos a detener esto y solo favorecemos que sigan mutando. Como les comenté, NextStrain es una iniciativa en tiempo real de epidemiología molecular. Esto está para varios patógenos, principalmente virales, también tuberculosis, y
tiene una sección especial para SARS-CoV-2, que se les recomiendo visitar si se quieren informar, si quieren adentrarse un poco en el mundo de la bioinformática, de la epidemiología molecular. La verdad es que es bastante interesante. NextStrain, así lo buscan en Google, van a poder acceder. Y no podemos terminar esto sin recordar las medidas. Miren, independiente del color político, del gobierno que sea, la salud es una política de Estado. Por lo tanto, yo insisto, usar mascarilla, pero usarla bien, por favor. Me ha tocado ver en las calles gente usándola bajo la nariz o directamente en la zona del mentón, no usando bien la mascarilla. También lavado de manos adecuado, lavar bien las manos con agua y jabón y el distanciamiento físico de al menos 1 metro, porque la literatura describe que debe ser al menos 1,8 metros, que se aproxima a 2, pero con 1 metro como mínimo. Y estas imágenes se las pongo para que vean en distintos tipos de personas cómo es el uso correcto de la mascarilla. Si se dan cuenta, la mascarilla, la parte de los elásticos no se dobla en forma de X porque se genera un bolsillo acá que permite la entrada de aire, de gotitas, de aerosoles. ¿Ya? La mascarilla debe cubrir nariz y boca. Y la parte que tiene una banda como metálica para adaptarla sobre el puente de la nariz. En todas estas personas la mascarilla está puesta así. De hecho se puede adaptar como esta chica que tiene adaptada a la forma del puente nasal. Esta es la forma correcta de utilizar la mascarilla. Y insistir en el caso de que correspondan a un grupo de riesgo, correspondan, tengan alguna enfermedad crónica, sean personal de la salud, por favor vacúnense. Las vacunas son seguras, las vacunas salvan vidas, han sido y son y seguirán siendo una de las medidas de salud pública que más vidas ha salvado. La vacunación es lejos lo más importante que podemos hacer ahora. Ahora, el control de la pandemia no depende tanto de los médicos, del personal de salud, de lo que podamos hacer. Depende de nosotros, como personas individuales, de que sigamos las medidas de prevención, ¿cierto? Uso correcto de mascarilla, lavado de manos frecuente, distanciamiento físico y vacunación son las únicas medidas que nos van a salvar derechamente, y lo digo con toda propiedad, somos nosotros, está en nuestras manos el poder eh, acabar con esta pandemia y disminuir, disminuir la cantidad de mutaciones, la transmisibilidad. El objetivo es cortar la cadena de transmisión. Es verdad, llevamos mucho tiempo con estas medidas de prevención, pero preguntémonos, ¿hemos seguido de manera correctas las medidas de prevención o las hemos utilizado a veces sí, a veces no, a medias, o salgo a la calle, no me va a pasar nada? Seamos estrictos por un periodo corto pero efectivo. Es la única forma de la cual todos juntos vamos a salir de esto. Esa ha sido la presentación de variantes de SARS-CoV-2. Quería más que nada darles una mirada global de la situación epidemiológica actual, sobre todo en las Américas, con énfasis en la variante P1, que es bastante peligrosa, y por eso insisto, y soy muy, muy insistente en detener la transmisión, y que detener la transmisión depende de nosotros como personas individuales, como comunidad. Acá ya no podemos pensar en unos que si uno está seguro, estoy seguro. No, acá nadie va a estar seguro hasta que todos estemos seguros, hasta que como planeta estemos seguros. Es la única forma de salir de esta pandemia. Espero no haberlos aburrido con esta presentación. Cualquier duda, ustedes saben, pueden consultar al correo, escribirme por mensaje directo al Instagram. No hay problema, yo con gusto les contesto. Muchas gracias por su atención.